Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos los participantes que asisten aquí hoy día. Desde hoy día, durante una semana, vamos a aprender la palabra de Dios, que es la Biblia. Lo que estudiaremos durante esta semana es el contenido muy importante para nuestra vida. Si existe Dios realmente, Él es creador del mundo, Él es creador de nuestra vida también, creador de nuestro espíritu. Entonces, si aprendemos más atentamente, exactamente sobre su palabra, podemos entender sobre nuestra vida y también podemos solucionar el problema profundo de nuestra vida. ¿Por qué? Dios es el creador de nuestra vida. Entonces, les pido que escuchen atentamente la palabra de Dios durante esta semana, sin falta, solamente 5 días. Entonces, es muy importante para nuestra vida. Entonces, abriendo nuestros corazones y vamos a escuchar más atentamente. Y hoy sería bueno se sienten más adelante para los participantes que llegarán más tarde. Por eso, sí, algunos hermanos, todo aquí, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, adelante, por favor. Sería bueno, gracias. Gracias. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios Santo y misericordioso, te damos las gracias por darnos este lugar y el tiempo para realizar el seminario de la Biblia. Durante este seminario, te pedimos que abras nuestros oídos para poder entender lo que tenemos que saber y lo que quieres enseñarnos. Permítenos un corazón humilde para poder llenar con la sabiduría de Dios. Y también haznos aprender lo que tenemos que saber. Aquí están invitados nuestros familiares, amigos y vecinos conocidos. Así que pedimos a Dios para que dirija a cada uno de los que estamos aquí para poder entender bien tu palabra. Dejamos en la mano poderosa desde el inicio hasta el fin de este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ha amado, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, miremos la pantalla. Aquí, la pantalla. Miren, esta foto. ¿Cómo piensan? Aquí, ¿qué está haciendo esta abuela? Aquí aparece una abuela y algo está haciendo. ¿Cómo piensan? ¿Qué está haciendo esta abuela? Ahora, esta abuela arrodillándose delante de esta estatua. Sí. ¿Qué está haciendo? Arrodillándose delante de esta estatua y la está sirviendo. Sí. Está sirviendo. Esta abuela, creyendo como esta estatua fuera Dios, está dando el sacrificio muy fervorosamente. Sí. En la calle, a esta estatua, miren, para esta estatua. Pero, ¿ustedes conocen qué es esto? ¿Conocen qué es esto? Parece que algunos jóvenes parece que conocen qué es esto. Esto es un carácter de un videojuego, sí.
Aquí es frente a la tienda de internet y esta estatua es un carácter que aparece en un videojuego, League of Legends. Un videojuego muy famoso. Sí, algunos jóvenes conocen esto. El dueño de esta tienda de internet lo ha puesto así para llamar la atención de los clientes. Es una publicidad. Sí. Los estudiantes jóvenes que les gusta este videojuego, al ver esta estatua, entran para jugar este videojuego, diciendo, aquí está este videojuego, entremos para jugar. Sí, para esto apuesto. Pero, mire, esta abuela, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta abuela? Pensando que esta estatua fuera Dios, está dándole el sacrificio muy fervorosamente, está en la calle. Sí. Entonces, pensemos juntos, ¿en qué está creyendo ahora esta abuela? ¿Qué está creyendo? Esta abuela está creyendo en un objeto correcto de la fe o su propio pensamiento. ¿Cómo piensa? Sí, su propio pensamiento. Aquí, el objeto de la fe se refiere a esta estatua. Entonces, si hubiera conocido exactamente cuál era el objeto de la fe, no estaría adorándolo de esta manera. Es porque esta estatua no es más de un carácter del videojuego de la computadora. Sí, no es nada. Ahora, esta abuela solo está creyendo en su propio pensamiento. Esto es la fe peligrosa. Sí, esto es la fe peligrosa. Entonces, ¿por qué uno llega a tener una fe equivocada como así? ¿Por qué? Es porque está creyendo en su propio pensamiento, en su propia manera, sin comprobar de cuál es la verdad. Es decir, no conocen qué es la verdad. Es muy importante, ¿no? La fe y mi pensamiento son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Si fuera una persona que conociera exactamente qué es esta estatua, no tuviera una fe tan necia como esta abuela. Sí. Es muy obvio, ¿no? Entonces, podemos decir que el creer y el conocer la verdad están conectados. Creer y conocer la verdad están conectados. Es muy importante. Pero, personalmente, una de las cosas que me hizo sorprenderme aquí en Perú es que la mayoría de las personas están creyendo en Dios de esta manera, como esta abuela. Cuando los preguntó a las personas en Perú, ¿usted cree en Dios? Casi 100% de las personas me responden, sí, yo creo, ciertamente yo creo. También, cuando preguntó, ¿ha recibido la salvación? ¿Puede ir al cielo? ¿Tiene la fe verdadera? Así preguntó. La mayoría de las personas me responden así. Sí, yo puedo ir al cielo, yo tengo la fe. Responden así. Entonces, cuando pregunto más detalladamente, ¿cómo han recibido la salvación? ¿Cómo han recibido la salvación? Me responden que han ido a la iglesia desde niños. Dicen que tienen fe porque sus padres iban a la iglesia fervorosamente y gracias a ellos fueron a la iglesia desde niños. Así tienen la fe ahora.
dicen así. Y algunas personas dicen que su enfermedad se ha sanado al momento de orar muy fervorosamente. Por experimentar el milagro, por hablar en lengua y por guardar la ley de Dios, entonces creen que pueden ir al cielo. Así responden a mí. Algunas personas dicen que han vivido intensamente, sin dañar a nadie, con un buen corazón, apoyando siempre a las personas que tienen una dificultad y haciendo buenas obras. Por eso ellos piensan que Dios les enviaría al cielo porque al menos tuvieron algún esfuerzo que quisieron vivir intensamente con fe hacia Dios. Pero solo están pensando así, en su propia manera, mal entendiendo como estuvieran creyendo en Dios correctamente su pensamiento. Por eso, cuando le digo que escuchemos la palabra de Dios otra vez para recibir la salvación, entonces me responde, ¿por qué debemos aprender algo que ya conocemos? Dicen que no tienen necesidad de escuchar el seminario porque ya van a la iglesia y tienen la fe desde mucho antes. Me responden así muchas personas. Pero tenemos que conocer exactamente sobre la Biblia. Pero en ninguna parte de la Biblia está diciendo que viviendo así, con su propia manera, puede uno llegar al cielo. En ninguna parte de la Biblia está explicando que el vivir así es la fe verdadera. Ninguna parte de la Biblia. Entonces, lo que dije al comienzo son los pensamientos del hombre. Mi pensamiento y fe son totalmente diferentes. Pero, muy lamentablemente, muchas personas piensan que pueden llegar al cielo creyendo en su pensamiento o en alguna propia voluntad. Tan lamentable. Eso es una fe peligrosa. Eso solo en su convicción y pensamiento. Por eso, en la Biblia también está diciendo así. Aquí, Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi pensamiento y el pensamiento de Dios, mi pensamiento de Dios, son totalmente diferentes. Como la diferencia entre el cielo y la tierra son diferentes, totalmente diferentes. Por lo tanto, para tener una fe de creer en Dios correctamente, o sea, para recibir la salvación, tenemos que dejar mi pensamiento e investigar exactamente qué es el pensamiento y criterio de Dios. No es mi pensamiento de Dios, criterio de Dios. Por eso la Biblia dice así, Isaías 55, versículo 7, también, leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es muy peligroso
Muy peligroso. Creer en mi pensamiento. Sí. Creer en mi pensamiento es muy peligroso. Dejando el criterio de Dios. Mire, por ejemplo, aquí, mapa del Perú. Aquí, uno debe llegar a Lima. Debe llegar a Lima así. Al sur, ¿no? Pero, al contrario, yéndose al Cajamarca, así, al norte. Yéndose al Cajamarca, hasta el fin, piensa que va a salir por la ciudad de Lima, si viaja creyendo mucho en ese pensamiento, sin probar que es el camino correcto o no. Eso estaría totalmente equivocado, ¿no? Pero, si en caso de la fe, es más importante y más peligroso. Cuando uno se va por el camino equivocado en esta tierra, solo le queda volver por el camino correcto, ¿no? Pero el problema de la muerte es un problema totalmente diferente. ¿Por qué? Cuando una vez pasa por la muerte, ya no puede volver más. Sí, es muy obvio, ¿no? Supongamos, mire, pensaba que podía ir al cielo, pero en realidad estoy caminando hacia el infierno. Al contrario, cuán gran miedo nos da esto. Cuán gran miedo nos da esto. Gran equivocación. Muy peligroso entonces, creer en mi pensamiento. Es decir, ante el problema de la fe, como el versículo de Isaías, hay que dejar mi pensamiento a un lado y tenemos que confirmar exactamente según el criterio de Dios. El criterio de Dios es más importante, no es mi pensamiento. Tenemos que confirmar si mi fe es correcta y cierta bíblicamente o no. Tenemos que chequear, tenemos que confirmar. Por eso la Biblia dice también así. Segunda de Corintios dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13:5 dice así. La Biblia mismo dice así. En la Biblia está escrito para que uno mismo pruebe si mi fe es cierta o no. En este seminario vamos a hacer esto. En este seminario. Entonces, es muy importante para mi vida, para mi salvación, para mi destino después de la muerte. ¿Cuál es el criterio de Dios? No es mi pensamiento. Es muy importante. Vamos a aprender este criterio de Dios a través de su palabra, la Biblia. Es muy importante y serio conocer exactamente si esta fe vino de mi pensamiento o de la Biblia, palabra de Dios. Por eso, durante esta semana vamos a aprender palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Aquí está un versículo que explica qué es el recibir la salvación, pues ser el Hijo de Dios. La Biblia explica sobre esto. ¿Qué es el recibir la salvación? Pues ser el Hijo de Dios. Aquí, San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, también, miremos la pantalla, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí, este versículo muy importante. Este versículo está explicando cuál es ser el Hijo de Dios o no Hijo de Dios. O sea, explicando cuál es la salvación. ¿Cuál es la salvación? O
¿cuál es no la salvación? Bíblicamente. Este versículo muy exactamente explicando. Ser el Hijo de Dios. Explicando ser el Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios, renacer, recibir la salvación. Todas estas expresiones significan lo mismo. Y este versículo dice que esta salvación no es engendrado de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, vamos a averiguar qué son estos. Aquí, primero, dice, no son engendrados de sangre, dice. ¿A qué se refiere ser engendrados de sangre? ¿Qué se refiere? Significa así. Nuestros padres iban a la iglesia fervorosamente y yo también desde que era niño los acompañaba, como toda nuestra familia iba a la iglesia fervorosamente, entonces yo recibí la salvación. Como esta persona. Mire, si vemos esta foto, escena, mire, se ve muy bonita, ¿no? Toda la familia iba a la iglesia. Sí, tan bonita. Pero, pensemos, es imposible que uno reciba la salvación así, que iba a la iglesia desde niño con sus padres. La fe de sus padres no tiene ninguna relación con mi fe bíblicamente. Entonces, lo más importante es el criterio de Dios, no es mi pensamiento. Este versículo se refiere a una persona como así, engendrados de sangre. Eso no es la salvación, no es ser el Hijo de Dios, engendrados de sangre. Esta fe es falsa y no es más que su propio pensamiento. Sí, propio pensamiento. Segundo, aquí dice, ni de voluntad de carne. ¿Qué es? Ser engendrados de voluntad de carne. ¿Qué es? Significa así. Yo orando fervorosamente, sentí algo ardiente en mi corazón. Oré llorando durante 1 hora y alabando. Escuché la voz de Dios y mi corazón pudo sentir la paz. Hablé en lengua. He sido curado de mi enfermedad. Por eso yo recibí la salvación. Tampoco eso está correcto. Solo es mi emoción, sentimiento y pensamiento. Vamos a ver este video. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esto es la salvación o fe verdadera? Vamos a ver este video. En la iglesia, hace alabando con emoción fuerte. Y también ellos piensan que, yo tengo la fe, entonces. Miren, si una persona se excite mucho emocionalmente, puede ser así. Su sentimiento, sí. En la iglesia están bailando para ofrendar, ¿no? Ahora están usando su emoción. Baila muy bien. ¿Ustedes quieren bailar? Sí, es verdad. Una persona se excite mucho emocionalmente, sí, puede ser así, puede sentirse, yo ahora recibí la salvación, yo tengo la fe verdadera, pero totalmente equivocado.
estas personas, dice, engendrados de carne, dice, carne, emoción, sentimiento, pensamiento. No es la salvación. Tercero, dice que ni de voluntad de varón. ¿Qué es ser engendrados de voluntad de varón? Significa así. Yo participé en la iglesia sin falta ni un domingo. Cada año apoyo a las personas difíciles y hago muchas actividades del servicio en la iglesia. Siempre vivo tratando de guardar la ley con su voluntad de varón. Eso tampoco es una fe bíblica. Por eso, la Biblia misma está diciendo que uno no llega a recibir la salvación por medio de estas cosas, engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. No es la salvación. Por lo tanto, desde ahora tenemos que pensar bien. Más que todo, los que piensan que recibieron la salvación por medio de estas cosas, estas experiencias, tienen que escuchar más atentamente desde ahora. Tenemos que chequear sobre mi fe a través de la Biblia. No es mi pensamiento. La Biblia dice, sino de Dios. Esto es ser engendrados de Dios. Engendrados de Dios es la salvación exacta. La Biblia dice así. La Biblia dice que solo los hombres que vinieron de Dios es el Hijo de Dios, la salvación. Recibieron la salvación. Esta es la respuesta exacta. El que ha engendrado de Dios, pues, se refiere a las personas que nacieron de nuevo por medio de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso Dios nos dio palabra de Dios, la Biblia. Durante esta semana vamos a aprender esta Biblia. Santiago 1:18 dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. No es por mi pensamiento, por la palabra de Dios. Es la salvación exacta. Recibir la salvación y nacer de nuevo solo es por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, para siempre. Porque es su palabra, palabra de Dios. Experimentar el milagro, hacer buenas obras y guardar la ley, no siempre estas cosas permanecerán, no siempre. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre y está viva. Sí, Dios, palabra de Dios, permanecerá para siempre. Dios, por medio de la palabra, nos manifiesta. Por lo tanto, uno puede recibir la salvación a través de la palabra de Dios. Es muy importante. Nosotros podemos recibir la salvación, palabra de Dios. Solo por palabra de Dios, no otras cosas. Aquí San Juan, capítulo 1, versículo 1, miremos la pantalla, leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Dice, este verbo es Dios. Esta palabra es Dios. Solo por medio de la Biblia, la palabra de Dios,
es posible conocer a Dios y tener una fe correcta. No es mi pensamiento, palabra de Dios. Aquí, por eso, Romanos capítulo 10, versículo 17, también leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas partes de la Biblia dicen sobre palabra de Dios. Para tener la fe verdadera, tenemos que escuchar palabra de Dios. Para recibir la salvación, necesita su palabra, palabra de Dios. Por eso, lo que quiero decir en este seminario de la Biblia es lo que no estoy tratando de hacerles ser religiosos del cristianismo. Tampoco hacerles venir a nuestra iglesia, a los que van a otras iglesias. Yo no tengo interés sobre esto. Solo tengo un propósito: hacerles recibir la salvación. Hacerles recibir la salvación y tener la fe verdadera a través de la Biblia. Esto es el propósito de este seminario de la Biblia. Tenemos que confirmar a través de la Biblia si mi fe es verdadera o falsa. Es muy importante, el tema muy importante. Falsa o verdadera. A través de la Biblia podemos confirmar esto. El propósito es lo que hacerles ser realmente hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos que confirmar que yo soy real cristiano o no a través de la Biblia, su palabra. Si yo me convirtiera en el Hijo de Dios realmente, eso sería algo más bienaventurado y feliz. Gran bendición. Pero, lamentablemente, muchas personas, sin buscar esta felicidad fundamental, viven buscando la felicidad y bendición del mundo. Sí, muy lamentablemente. ¿Por qué me hace aprender la palabra de Dios? Yo estoy muy ocupado y preocupado por el problema de la vida cotidiana. No tengo mucho tiempo. ¿Acaso la fe me trae el dinero y soluciona el problema difícil de mi vida ahora? Después de solucionar el problema de mi vida y ganar un poco más de dinero, voy a investigar sobre estas cosas. Dicen así muchas personas, tan lamentable. Entonces pensemos, teniendo mucho dinero, ¿podrá uno estar feliz? ¿Cómo piensa? Mucho dinero. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Dinero es feliz? La vida que vive haciendo todas las cosas que quiera hacer en el mundo, ¿realmente será una vida feliz? ¿Cómo piensan? Pensemos una vez seriamente. ¿Realmente estas cosas nos traen la felicidad verdadera o no? Seriamente, sinceramente, vamos a pensar sobre esto. ¿Cuál es mi propósito de mi vida? ¿Dinero? ¿Éxito? Este tema es muy importante. Por eso necesita Dios. Dios tiene respuesta en su mano, en su palabra. Por eso vamos a aprender sobre este tema muy importante mientras seminario de la Biblia esta semana. La palabra de Dios dice que el primer lugar es recibir la bendición del Espíritu. No es bendición del mundo, bendición de carne, bendición del Espíritu. Después de esto se continúa la bendición carnal. Eso es el orden bíblico y el orden de Dios. Pero lamentablemente muchas personas piensan al contrario. Por eso tenemos que
conocer cuál es el primero. Primeramente, recibir la bendición del Espíritu, recibir la salvación. Esto es el primero. Ganar mucho dinero y ser curado de una enfermedad en esta tierra no es una bendición, sino la bendición verdadera es que primero el Espíritu reciba la salvación. Esto es el orden de Dios. La Biblia dice así. Esto es el criterio de Dios. Por eso es muy necesario que chequear cuál es el criterio de Dios. No es mi pensamiento. Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Miremos la pantalla, leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es el orden de la bendición según la Biblia. Esto es el orden de la bendición, dice la Biblia, de Dios. Hay que pensar bien en el orden entonces, en el orden. Aunque recibiera la bendición de ser curado de una enfermedad, algún día, aquel hombre moriría. Y si es que no ha recibido la salvación exactamente, no le quedaría más que ir al infierno. ¿Cuál es la bendición entonces? ¿Curar su cuerpo o recibir la salvación? Es muy importante, ¿no? Entonces, la bendición verdadera no es una bendición carnal, sino la salvación del Espíritu. Aunque sea el rico más grande del mundo, con el dinero que tiene, no puede ir al cielo. Es muy obvio, ¿no? Aunque sea el doctor más experto del mundo, con su poder no puede llegar al cielo. Aunque sea una persona que tenga más autoridad, con esa autoridad no puede ir al cielo. Aunque sea el científico más inteligente del mundo, con su conocimiento no puede ir al cielo. Único ser quien puede enviar a una persona al cielo es Dios. Es Dios. Y está explicando sobre esta manera que puede ir al cielo en la Biblia. Es muy importante. Solo Dios, quien ha dado el Espíritu, puede solucionar el problema del Espíritu. Solucionar ese problema será la bendición verdadera entonces. Esto es la bendición verdadera. En Dios hay respuesta, en su mano, en su palabra. Por eso, Dios nos dio la palabra de Dios, que es la Biblia. Nos dio la Biblia para que solucionemos problemas profundos de la vida y recibamos la salvación, recibamos bendición verdadera para nosotros. Es decir, por medio de la Biblia podemos llegar a tener una fe correcta y la salvación por medio de la Biblia. Entonces, vamos a averiguar atentamente sobre la Biblia, primeramente, su palabra, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Al momento de leer el libro, podemos conocer el nivel de aquel autor, ¿no? Leyendo el libro escrito por un estudiante de primaria y un libro escrito por un profesor de la universidad, podemos conocer el nivel del autor. Sí, al leer podemos entender. Si aprendiera un poco de la Biblia, puede uno darse cuenta de que está tratando el contenido que siendo un ser humano no lo puede escribir. Sí. Si miremos la manera de cómo fue escrito, transmitido y conservado, no nos queda más que reconocer que la Biblia es
la palabra de Dios. Sí. Muy obviamente podemos conocer esto. Muchas personas han investigado a buscar algún error de la Biblia para testificar que esta Biblia no fue escrita por Dios, sino por medio de los hombres. Sí, muchas personas investigaron la Biblia, pero la mayoría de las personas que intentaron a buscar el error de la Biblia, más bien encontraron a Dios. Investigándola, pudieron llegar a tener la fe. Sí, es verdad. En el siglo XX, Lew Wallace, un famoso literario y político estadounidense, también estaba investigando la Biblia para encontrar algún error. Sí, pero reconoció que la Biblia es la palabra de Dios y al momento de encontrar la historia de la salvación que se ha cumplido por medio de Jesús, tuvo la fe al final. La obra conocida que fue escrita por él, después de ser el cristiano, se hizo la película también. Es una obra llamada Ben-Hur. Ben-Hur, sí. Es una película sobre la salvación. Sí, es muy famoso. Del mismo modo, si aprendiera la Biblia correctamente, podrá encontrarse con Dios y tendrá la fe correcta. Sí. Entonces, veamos juntos cómo fue escrita esta Biblia y cómo ha sido transmitida para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21, también leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las personas que han sido elegidos por Dios eran llamados profetas. Llamando a ellos, les hizo escribir el contenido que dictaba Dios, y esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Con esta manera, sí, hizo la Biblia Dios. Por ejemplo, el presidente de Perú declaró diciendo, desde hoy, por un mes, le partiré 300 soles a todos los chimbotanos. Sí, supongamos. A pesar de que es una imaginación, pero estamos muy felices, ¿no? Estamos muy felices. Supongamos que ha ocurrido esto, supongamos. Entonces, todos los periodistas escribieron lo que el presidente ha dicho, ¿no? Y al día siguiente, la palabra del presidente aparece en el periódico, ¿no? Así, 300 soles para los chimbotanos. Tan feliz. Sí, aunque diferentes periodistas escribieron, pero la palabra de quién han escrito, sí, palabra del presidente, sí, la palabra del presidente. La Biblia también. Cuando Dios decía a los profetas lo que ellos escribieron como periodistas, es la Biblia, sí. Por lo tanto, más de 3.800 veces menciona una expresión que dice, Dios dijo Dios en la Biblia. Así diciendo. Por lo tanto, no expresamos como autores lo que escribieron la Biblia, sino periodistas o encargados. Por eso. Pues significa que son personas que han escrito recibiendo la palabra de Dios. Dios dijo
Y lo que el hombre ha escrito, según la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso se dice que esta Biblia es la palabra de Dios. Por eso. Mire, la historia de la humanidad del mundo se divide en dos, poniendo de base el nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús se dice AC. Significa el tiempo antes que nacer Jesucristo. Y el momento después del nacimiento de Jesús se dice DC. Significa el tiempo después de nacer Jesucristo. La fecha que utilizamos nosotros, el año 2019, ¿no? Se refiere que ya han pasado 2019 años después del nacimiento de Jesús. Que sea una persona que crea en Dios o no, poniendo de base el nacimiento de Jesús, dividimos la historia de la humanidad. En otras palabras, en un hecho histórico que Jesús vino a esta tierra hace unos 2000 años. Es verdaderamente ocurrió esta historia. Entonces, ¿cuántos años se había demorado para escribir esta Biblia? Esta Biblia fue escrito desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. En total, por 1600 años fue escrita la Biblia. Nunca existió un libro que haya sido escrito por un plazo tan largo, ¿no? En el mundo, ¿no? Es porque un hombre no puede vivir durante 1600 años. Por eso, había más o menos 40 personas que escribieron esta Biblia, no una sola persona. Ellos vivieron en diferentes épocas y diferentes lugares. La profesión de las personas que han escrito también ha sido diferente. Entre ellos había un científico, rey, labrador, pescador y médico, etc. Muchas personas. Pero, muy maravillosamente, aún la Biblia fue escrita por las personas que estuvieron en diferentes épocas, diferentes lugares y diferentes ocupaciones, pero como si una persona hubiera escrito una larga novela, el contenido se continúa y coincide muy maravillosamente. Es porque el autor es Dios, por eso. Como uno solo Dios ha dictado y escrito, el contenido coincide. Entonces, llamamos la Biblia como la palabra de Dios. En esta Biblia está escrito sobre la creación y también el comienzo de la historia de la humanidad, y está escrito hasta el futuro de la historia de cómo terminará. Por eso, en una sola palabra, la Biblia es la historia de la humanidad, la cual ve Dios desde comienzo hasta el fin. Esta Biblia es un libro que más ha sido vendido en el mundo. Sí, verdad. Actualmente la Biblia fue traducida a más de 2500 idiomas. Es la Biblia lo que se ha traducido a todos los idiomas que se pueden traducir a otro idioma. Sí, este libro, la palabra de Dios. Nunca existió un libro que en más idiomas ha sido traducido en el mundo. Sí. ¿Por qué se habrá traducido en tantos idiomas? ¿Por qué? Es porque
es el libro de Dios, palabra de Dios. Por eso, para que llegue esta Biblia, para nosotros existían muchas adversidades. Muchas personas han dicho que esta Biblia ha sido editada, quitando o añadiendo el contenido mientras corría la historia. Pero en el año 1947 ocurrió un asunto asombroso. Cerca del Mar Muerto de Israel existe una cueva llamada Qumran. Sí. En este año se encontró una copia de la Biblia en esa cueva Qumran. Esa Biblia se llama el manuscrito del Mar Muerto, dice. Un día, un joven pastor de oveja, buscando su oveja perdida, encontró esta cueva. Este muchacho pensó que su oveja estaba dentro de esta cueva. Al pensar así, lanzó una piedra hacia la cueva y escuchó que el cántaro se ha roto. Por eso, cuando este muchacho entró en la cueva y encontró varios cántaros así. Y dentro de este cántaro se encontró los pergaminos de la Biblia. Sí. Al investigar esta Biblia, resultó ser hace unos 2000 años. Pero, muy asombrosamente, al momento de comparar la Biblia que vemos ahora nosotros con esta Biblia de hace 2000 años, el contenido coincidió exactamente igual. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo piensa? Mientras corría la historia, ninguna ha añadido ni ha arreglado el contenido de la Biblia. A partir de este momento, se desaparecieron las personas que dicen que la Biblia ha sido editada. Sí, es verdad. Miren, cuando el presidente de Estados Unidos hace su juramento, lo hace con una mano sobre la Biblia. Aquí Clinton, Bush, mire, Obama, hasta Trump, sí, todos los presidentes, todos hicieron esto. Pensemos, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué una nación como Estados Unidos, que tiene una avanzada política, economía, sociedad, cultura y ciencia, hace un juramento de presidente poniendo la mano sobre la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? Al ver esto, podemos darnos cuenta que esta Biblia no es un libro simple, escrito por los hombres. Por eso, si aprendemos todo detalladamente de la Biblia, podemos conocer qué es la palabra de Dios y se solucionan todas las dudas y los problemas de la vida. Es verdad. Con la Biblia podemos conocer la existencia de Dios, quien creó todos los cielos y la tierra, y el momento eterno, y el mundo eterno después de la muerte también. Y también podemos conocer hasta cómo empezó la historia de la humanidad y cómo se terminará. Podemos conocer esto. Se solucionan todos los problemas fundamentales de la vida. ¿Por qué nació? ¿Y a dónde iré después de morir? ¿Dónde está la felicidad verdadera? Etcétera. Todas las preguntas de estas cosas podemos entender a través de la Biblia. Aquí dice la respuesta. Y si esta Biblia fuera la palabra de Dios,
debería de decir las palabras que solo Dios puede decir. Sí, es verdad, ¿no? Muy obvio. Por ejemplo, las cosas que siendo el hombre no pueden explicar, como la verdad de la creación, o si pudiera explicar exactamente sobre el mundo del espíritu también, si así podemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vamos a averiguar sobre esto. Génesis capítulo 1, versículo 1, miremos la pantalla, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya conocemos bien este versículo, ¿no? Pensemos, ¿pueden haber un libro que dice así en el mundo? ¿Cómo piensa? En el primer capítulo y en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó el mundo. Empieza desde la creación de todo universo. Así empieza. Supongamos, entre mucha multitud aparece una persona que diga que yo soy quien he creado el universo y todos los cielos y la tierra. Supongamos, si apareciera una persona que grite y diga así, sería una persona loca, ¿no? Una persona muy extraña. Pero la Biblia está diciendo así. Este libro, que Dios ha creado los cielos y la tierra del universo. Esto es uno de dos. La verdad o falsedad, ¿no? Si es verdad, será una palabra que debería de pensar muy seriamente. Porque si esta palabra fuera verdadera, realmente existe Dios. Sí, lógicamente podemos pensar así. Existe Dios. Y el hombre que no esté preparado para encontrarse con Dios tendrá un gran problema. Por eso tenemos que averiguar esto muy exactamente. Entonces, vamos a ver sobre la creación del mundo para esto, ¿no? Aquí, en la Biblia, Dios escribió muy detalladamente la historia de la creación del universo, creación del mundo. Dios conocía que aparecerán las personas que digan que el mono se hizo el hombre. Entonces, la Biblia menciona varias veces así. Génesis capítulo 1, 24, 25, yo voy a leer. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios dice, creó los animales según su género perfecto. Dice así, miren, ¿qué es lo primero? ¿Gallina o huevo? ¿Cómo piensan? ¿Gallina o huevo? Obviamente la gallina. Sí, obviamente. ¿Por qué? En la Biblia no está escrito que ha hecho el huevo primero. Sí. Dios hizo al cuerpo perfecto para que pueda reproducirse, mandó llenar la tierra y multiplicar. Dios creó a los animales como un cuerpo perfecto e hizo que se reproduzcan y se multipliquen. Sí, la Biblia muy exactamente dice así. Entonces, con la Biblia podemos entender muy fácilmente sobre creación. Pero lamentablemente muchas personas
sin Biblia, dejando la palabra de Dios, pensando su pensamiento. Entonces, muchas personas cayeron en gran confusión, sí, tan confundido, sin palabra de Dios. Pero la Biblia explica muy simplemente, muy exactamente, ¿no? Dios hizo al cuerpo perfecto, sí. Por eso, jamás una ameba se hizo lombriz, ni lombriz se convirtió en reptiles. No. Sí, esto también. No se refiere que el mono se hizo el hombre. Sí, no es así. La Biblia, el criterio es la palabra de Dios. Ninguna cosa se hizo por sí sola. Creó Dios todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Hebreos 3, 4, también, leamos juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Muy obvio, ¿no? ¿Qué tan común es esta palabra? Es muy obvio. Miren, ¿cómo puede ser hecha la casa del perro? ¿Cómo? ¿Por sí sola? ¿Por sí solo? No. El hombre lo construyó. Es algo común y muy obvio. Entonces, preguntó, ¿qué cosa es más compleja? ¿Qué cosa? ¿La casa del perro o la tierra? ¿Qué cosa más compleja? Si la casa del perro simple no se hizo sola, entonces, ¿se hizo solo la tierra, que es más complicada? No. ¿Quién habrá creado la tierra? Dios la creó. La Biblia muy simplemente, muy exactamente dijo así. Dios la creó. ¿Cuál es más difícil? ¿Creer en que las cosas se hicieron por sí solas o más creer en que Dios es quien ha hecho todo? ¿Cuál es? ¿Cuál es más común? ¿Creer en que las cosas se hicieron por sí solas o más común es creer en que las cosas se hicieron por Dios? Por Dios. Muy obvio. Es más común creer en que las cosas fueron hechas por Dios. Es muy normal, muy común. Vamos a ver esto. Es una cara de arena, sí, una cara de arena. Entran y salen las olas de la playa, pero de repente apareció una cara en la playa así, como piensa. ¿Se puede hacer por sí solo? ¿Cómo piensa? No, absolutamente no. La hizo un hombre, obviamente, sí. Un hombre hizo. Tampoco se forma la cara de arena por sí sola. Entonces, mire, ¿cómo las personas pueden ser hechas por sí solas? ¿Cómo piensan? ¿Ellas también fueron formadas por sí solas? No. Si es posible eso, deberían ocurrir estas situaciones también. Vamos a ver un video, sí. Vamos a ver. ถ้ากำเนิดคิดให้ดูให้พิเศษ Posibilidad 0.00001%. Mire, también.
Oh, increíble, ¿no? También 0.00001%. Esto también. Wow. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? Excelente, pero imposible. Es totalmente imposible que ocurra esta casualidad, ¿no? Sí, casualidad. Este mundo también no apareció así casualmente. O sea, Dios creó este mundo según su voluntad y plan. Si aprendemos la palabra de Dios exactamente, podemos entender esto. Jamás se hizo por sí solo. La Biblia declara que Dios es quien ha creado. La Biblia dice así. Job 38:9, también leamos juntos. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Job capítulo 38 es un contenido que explica Dios a Job la historia de la creación del mundo. Yo creo así la tierra, pero Job, ¿tú lo sabes? Así preguntando. Yo hice así el universo. Job, ¿tú lo sabes? Si vemos el contenido, está hablando sobre el contenido que un hombre no se puede explicar si no fuera el creador. Job fue escrito hace 3.500 años. Está hablando acerca de una historia que es imposible comprender con el conocimiento de aquella época. Si Dios fuera el que ha creado el universo, debería conocer mejor sobre la regla y la estructura del universo. Pues, como es Dios, quien creó el mundo, es capaz de explicar exactamente ese contenido en la Biblia. Este versículo trata sobre esto. Cuando nace un bebé, ¿sí? Le viste y le cubre con la faja, ¿no? Con la faja. Esto es la faja. Del mismo modo, Dios creó esta tierra y con las nubes hizo las ropas y con la oscuridad que no se ve, cubrió esta tierra como la faja. ¿Qué es esto? Miremos esto. Aquí está la tierra, y la tierra se viste de 5 ropas. Este versículo explica esto. Desde el suelo hasta 10 kilómetros está la troposfera y hasta 50 kilómetros está estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Pero esto es 5 ropas, podemos entender 5 ropas. Pero afuera de ellos hay magnetosfera invisible. Y ella está bloqueando el viento solar proveniente del sol a una temperatura de 100.000 grados, volando a una velocidad de 500 kilómetros por hora. Vamos a ver este video.
1931, el capitán de la Marina Británica James Clark Ross fue el primero en determinar la posición del polo norte magnético en el norte de Canadá. Desde entonces, el polo magnético se ha desplazado, increíblemente, 2.000 kilómetros. Los nuevos cálculos demuestran que ahora se desplaza entre 55 y 60 kilómetros al año. Y si nada cambia, alcanzará Siberia en torno al año 2040. El polo magnético es, de hecho, el eje de nuestro campo magnético terrestre. A 3.000 kilómetros bajo nuestros pies gira el núcleo terrestre formado por metales líquidos, y el hierro del núcleo genera un campo magnético invisible. Aunque poca gente sea consciente de su existencia, este campo magnético tiene una gran importancia en nuestra vida diaria. La prueba más clara de su existencia puede encontrarse en las regiones polares del planeta, las auroras. Se forman cuando partículas de origen solar quedan atrapadas en el escudo magnético de nuestro planeta. El escudo que rodea la Tierra a modo de burbuja protectora alcanza una altura de decenas de miles de kilómetros. Nos protege de partículas letales procedentes del espacio exterior e incluso de nuestro propio Sol. El Sol produce una corriente constante de radiación que causaría estragos en la Tierra si no estuviéramos protegidos por nuestro escudo natural. Sin el campo magnético, la atmósfera terrestre tal y como la conocemos desaparecería, y con ella cualquier forma de vida. La Tierra estaría tan muerta como Marte o la Luna, ninguna de las cuales tiene un campo magnético. Tan interesante, ¿no? Solo Creador puede explicar esto en la Biblia, su palabra. La Biblia dice, por su faja oscuridad. Como esta palabra, de verdad, la magnetosfera invisible, faja oscuridad, estar rodeando y protegiendo a Tierra como faja. Tan interesante. La historia que no pudieron entender las personas de hace 3.500 años, Dios, el Creador, está explicando exactamente en la Biblia, ¿no? Es porque Dios es quien ha creado la tierra así, de esta manera. Por eso puede explicar en la Biblia. Job 38, 14 también. Leamos juntos. Ella, la tierra, muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. También, si pensamos bien, esta palabra es maravillosa. Ahora, estamos en una época donde como un contenido, un conocimiento común, conocemos que esta tierra donde vivimos está girando, ¿no? Está girando. Pero hace menos de 400 años las personas se enteraron esta verdad. Solamente hace 400 años que la tierra está girando. Pero la Biblia ya está explicando, ¿sí? Hace 3.500 años. Ahora, ustedes también están viviendo sobre esta tierra, pero se siente que la tierra está girando. ¿Cómo piensan? No podemos sentirnos. Las personas de hace 3.500 años, ¿cómo habrán conocido que la tierra giraba? ¿Cómo? Si el hombre hubiera escrito la Biblia, será imposible. Sí, será imposible. Como Dios, quien creó la tierra, para que también pueda dar vuelta, dijo, aunque sea hace 3.500 años, puedo escribir de esta manera en la Biblia. La tierra
va girando, pero gira como sello en el barro. Dice la Biblia así. ¿Cómo el sello gira? ¿Cómo? El sello del tiempo antiguo era diferente que ahora. Hoy en día golpeamos, ¿sí? Golpeamos el sello, pero el sello del tiempo antiguo lo enrollaba, sí, lo enrollaba. ¿Cómo enrollar? Disculpe, enrollarse, pronunciación para mí muy difícil entonces, ¿entiende? Enrollar. ¿Cómo enrollar sobre el barro? Así Dios enrolló giró la tierra. Esto es la palabra de hace 3.500 años. La tierra gira. Vamos a ver un video sobre este sello. Un poquito. Video. Esto es un sello cilíndrico de piedra. Al incrementar el comercio, empezó a formarse un concepto del contrato. La gente firmaba o sellaba los productos de comercio girando este sello cilíndrico sobre la tabla de arcilla. Al final, la gente de Sumer hizo la ley. Como enrolla el sello, así giraba Dios a la tierra. Eso no es un contenido que el hombre de hace 3.500 años pudo decir. Dios creó así y exactamente está explicando en la Biblia, su palabra. Las personas leyendo pueden decir, de verdad Dios creó el mundo y realmente existe Dios y esta Biblia es verdad. Para que podamos comprender así, nos dio la Biblia. Además, en la Biblia aparecen las historias de la creación de los animales. Vamos a ver algunos. Job 12, versículo 7 al 9, yo voy a leer. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Sí. ¿Quién ha creado a los animales? Dios, ¿no? Dios dijo, preguntad a las bestias. Eso se refiere a observar detalladamente. Si observamos detalladamente, aunque sea una cosa pequeña, podemos conocer que en eso está la habilidad de Dios. Es verdad. Nuestra época, viviendo en una época de la civilización más desarrollada, donde solo con una computadora puede hacer todas las cosas y lanzar nave espacial fuera del universo, pero el hombre, ni una sola hormiga, ni una sola hoja, sabe crear. Aunque la tecnología humana sea excelente, pero no es capaz de crear una vida, ni siquiera una sola ameba. Sí, también. Es porque el creador de la vida es solo Dios, solo Dios. La vida solo es una área pertenecido a Dios. Salmos 36, 9 dice así, porque contigo está el manantial de la vida. También, Hechos 17, 25 dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Área de Dios, la vida.
Así que, si vemos detalladamente las vidas creadas, podemos conocer una obra maravillosa de Dios. Mire, este roboperro ha creado por la mano del hombre. Late, camina, rabea su cola como real perro. Tecnología muy avanzada hizo esto. Y las personas les gusta y alegran mucho viendo esto. Sí, tan interesante, ¿no? Pero, mire, ¿cómo está? Tan tierno, ¿no? ¿Quién creó? ¿Quién creó esto? Dios, sí. Uno se sorprende viendo a un roboperro bien hecho, pero no se sorprende de ver un real perro. ¿Por qué? ¿Han pensado cuán asombroso es la vida? ¿Sí? Mire, esto es una cámara, se llama Steadicam. Esa cámara fue desarrollado especialmente para que saque las escenas estables. Es muy caro, porque tiene una tecnología muy avanzada y hecho por muchas investigaciones. Pero asombrosamente, la gallina ya tiene esta habilidad por naturaleza. Sin embargo, personas lo hicieron con mucho dinero y esfuerzo. Es verdad, vamos a ver sobre esto. Hi guys, I'm Dave. I'm a cameraman. I've been doing it professionally for some time now. I'm always trying to find new and exciting ways of improving my craft. Welcome to my little man cave. This is where I create some new rigs, some new systems. Just try things out. It's attached to the helmet. Staple shot. The holy grail is to get that steady shot, that really stable picture. Then I came across this amazing clip on the internet. I'll show you. Watch his head stay totally stationary as I move his body. Tried it on my own chicken Lizzie, and I was surprised. It actually did work. I came up with a number of different prototypes, and what I was looking for was something that was flexible, super lightweight, comfortable, and this one here sends full HD images directly to my laptop. It's the Gallus Cam. Demonstration. The effect is amazing. The jobs have been coming in like crazy. I don't ever leave her at home anymore. She's even got her own gear now. Come on, Lizzie, you can do this, girl. She's out there now making shots that I didn't even think were possible. She's just the best thing that's ever happened to me. Tan interesante, ¿no? Tan asombroso. Entonces, desde ahora tenemos que pensar sobre Dios cuando comiendo caldo de gallina, ¿no? ¿Sí? No solamente comer, tenemos que pensar sobre creación de Dios. Tan interesante y es un maravilloso, ¿no? Esto es una prueba de que hay un diseñador inteligente y asombroso. Si vemos a todos los animales y plantas
podemos conocer el poder y deidad de Dios, quien es un supervisor de la vida, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 20, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Existe Dios, quien es creador del mundo y los animales. Entonces, ¿cómo es el hombre? Sobre hombre, vamos a pensar. La Biblia dice que Dios creó el hombre también. Así creó Dios al hombre. Génesis 2, 7 también, leamos juntos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice, creó Dios al hombre también. Dios creó al hombre con el polvo de la tierra y sopló el aliento de vida en su nariz, y entonces el hombre fue un ser vivo, ¿no? La Biblia dice así. El cuerpo fue creado con el polvo de la tierra. Por varias investigaciones podemos fácilmente saber lo que los alimentos del cuerpo del hombre son casi igual con los de la tierra. Estas composiciones son casi iguales entre el cuerpo y la tierra. Sí, muchas investigaciones podemos entender esto. Entonces, cuando las personas mueren, vuelven a la tierra. Sí. Pero si solamente pasa esto, el hombre no es nada. Sí, no es nada. Si no tiene espíritu, solamente como así, es el hombre de polvo. Nada más, hombre de polvo. Si después de la muerte el hombre termina con él, regresa a la tierra, se convierte, es un ser muy miserable. Pero hay algo que Dios dejó dentro del polvo. Esto es el espíritu. Espíritu, es muy importante, ¿no? El cuerpo del hombre fue creado con polvo y dentro metió el espíritu para que el hombre fuera completo. Esto es muy importante. Solamente hombre tiene espíritu. Los animales no tienen. Génesis 1, 27, también leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. Su imagen significa que se parece a él. Pero ese Dios no tiene carne, sí, no tiene cuerpo. Si vemos en San Juan capítulo 4, 24, dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Entonces, Dios no tiene hueso ni carne. Por eso no podemos verlo. Es decir, Dios puso dentro del hombre al espíritu, hecho a su imagen. Dios nos hizo completos como personas cuando metió el espíritu dentro de un cuerpo hecho de polvo. Es gran diferencia entre hombre y animal. Por eso las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu. Esto es muy importante. Que tengamos espíritu también significa que Dios existe. Sí, Dios existe.
y que después de la muerte existe el eterno cielo y eterno infierno. Las personas fueron creadas como seres espirituales, diferente a los animales. Dios nos creó con su propósito y un plan diferente. Dios nos creó con la carne visible y con el espíritu invisible. Hay algunos que piensan que como el espíritu no se ve, entonces el espíritu no existe. Pero no es así. El espíritu realmente existe y lo tenemos. Sí. Podemos conocer muchas pruebas de que tenemos el espíritu. Es verdad. Mire, las personas tienen deseos del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen el cuerpo? Deseos del cuerpo. Por tener estómago, tenemos hambre, ¿no? Tenemos deseo sexual, entonces hay hombres y mujeres. También tenemos el deseo de la fama, de ser más exitoso que otros. Esto es lo que deseo del cuerpo. Si tengamos estas cosas, podríamos estar satisfechos, ¿no? Por eso, de cualquier manera queremos comer y vivir bien, casarnos y tener hijos. Deseos del cuerpo. Si pensamos que esto es toda la vida, entonces nuestra vida no es tan completa. Sí, verdad. Perdón. Pero seríamos igual que los animales. Es verdad. Vean, el león. El león caza y come, busca pareja, quiere ser el mejor de su manada, ¿no? Si fuéramos solamente carne, no seríamos mejores que los animales. Por eso, para las personas, no es suficiente tener esto, deseo del cuerpo. ¿Por qué las personas son lo más valioso de este mundo? ¿Por qué? Cuando Dios dice que el hombre es valioso, no está hablando de su carne, está hablando del espíritu, que es más importante, más valioso. Así como hay deseos del cuerpo, también hay deseos del espíritu. Sí, verdad. Deseos del espíritu. ¿Por qué? Existe espíritu. El primer deseo, que diferente al animal de hombre, es la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15, yo voy a leer. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Aquí menciona sobre conciencia, ¿no? Nosotros tenemos esta conciencia. Tenemos deseo del espíritu también. Primero, las personas tienen conciencia. Esto es una evidencia que tenemos el espíritu. Las personas tienen conciencia, tienen el deseo de vivir bien y de manera justa. Entonces, si pecan, se sienten miserables y con temor. Cuando pecan en secreto, sus corazones laten y se sienten preocupados. Al terminar de pecar, sienten que van a ser castigados por su pecado. Por eso, si pecamos, nuestra conciencia se siente nerviosa y preocupada. Eso se relaciona con el juicio. Las personas sienten culpa después de cometer pecados, tener
conciencia significa que alguien me la dio. Sí, alguien me la dio. ¿Quién será? Pensemos. ¿Quién? La Biblia dice que Dios dio la conciencia a todos. Dios odia el pecado. Por eso nos dio la conciencia para que sepamos que seremos juzgados. Por eso tenemos un sentimiento que quiere solucionar este problema del pecado. El segundo deseo del Espíritu es lo que cuando una persona está en peligro, busca a Dios. Esto es la religiosidad. Cualquier persona, cualquier persona, aunque diga que Dios no existe, busca a Dios cuando está en la situación peligrosa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos a Dios en situaciones peligrosas? ¿Por qué? Es porque las personas tienen un espíritu a la imagen de Dios. Tienen espíritu a la imagen de Dios. Cuando está en peligro, busca a Dios por instinto. Esto es el deseo del espíritu. Las personas, mire, y los monos son muy similares, ¿no? Muy similares. Wow. Cara muy parecida con hombre, ¿no? Mire, monos. Canta muy bien, ¿sí? También tomando bicicleta también, tan interesante. Pero hay algo que los monos no pueden hacer. Ellos no pueden orar ni buscar a Dios también. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu, por eso. También las personas tienen un deseo del espíritu muy fuerte. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Miremos la pantalla, leamos juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Las personas tienen la necesidad de desear la eternidad. Pero las personas solamente pueden vivir de 70 a 80 años de media. Un hombre, cuando confiese su amor a novia, ¿cómo dirá? Así: mi amor, te amo mucho y amaré hasta 85 años. Es muy suerte porque es más que promedio. Tan interesante, ¿no? Es anormal, sí. Te amo eternamente. Es muy fácil, es verdad. Te amo eternamente. Cuando escuché esto, más feliz. Pero pensemos, tan interesante, pensemos, así, aunque una persona viva de 70 a 80 años, pero su deseo es eternidad. Su deseo es eternidad. Personas tienen deseo de eternidad. Y esto es la prueba que existe lo eterno. Sí, existe lo eterno. Hay el mundo eterno y el espíritu también. Vamos a ver un video. ¿Existe la vida después de la vida? Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje. La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias. En 1975, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó a la opinión pública internacional. Vida después de la vida. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs,
En breve publicará un libro con las reflexiones de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la conciencia, los pacientes relataban con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo, desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento. Estaba elevado y estaba viendo lo que estaban haciendo, y lo estaba viendo todo, y venga a darme y no reaccionaba. Entonces el médico el jefe de la UCI dice: María José, esto se ha acabado, aquí no, esto se ha ido, no podemos hacer nada. Después afirman haberse adentrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirman ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Desde que el coche me golpeó hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida, hasta esa edad, de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó. Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con ellos. Y al final del túnel se topan con una inmensa bola de luz. Sí, las personas tienen el concepto de la eternidad por instinto. Tenemos el deseo de vivir eternamente y por eso no hay nadie que quiere morir por instinto. Sí, es verdad, ¿no? Pero no solamente vivir eternamente, sino quieren vivir eternamente felices, gozosos, amando, sin peleas, consolándose los unos a otros y viviendo justamente, ¿no? Las personas no quieren envejecer ni enfermarse, sino que quieren vivir eternamente, ningún problema. Buscamos algo porque hay algo que buscar. Cuando tenemos sed, buscamos agua por instinto, ¿no? Cuando nace un bebé, busca el pecho de su mamá por instinto, también, aunque nadie enseñarlo. Hay un deseo, esto es una evidencia que hay algo sujeto de ese deseo. Cuando estamos en peligro, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué? Porque existe Dios. Cuando pecamos, ¿por qué tenemos miedo del juicio? Porque existe el juicio. Porque deseamos la vida eterna. ¿Por qué? Existe la vida eterna, mundo eterno. ¿En cuándo está satisfecho el hombre? ¿En cuándo? Para los animales, cuando tienen comida y pareja, están satisfechos. Pero las personas no se satisfacen solamente con comida, con una pareja o con éxito. Por eso, aunque sean ricas, no son felices. Los que tienen poder tampoco son felices. Cuando tengamos la vida eterna, podemos tener la verdadera felicidad. Aunque se llenen con los deseos del cuerpo, no se sienten satisfechas y como resultado sienten un vacío en su vida. Es porque no satisfacen los deseos del espíritu. ¿Por qué? No saben que existen los deseos del espíritu. Tan lamentable, ¿no? Si las personas no tuvieran espíritu y este mundo fuera todo, serían más miserables. No hay nada más miserable en este mundo que el hombre. Isaías 40, versículo 6 dice así: voz que decía, da voces,
Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Es como si comparamos el cuerpo de una persona con una flor que vive en el campo. Mire, la flor crece y es hermosa cuando florece, pero después con el tiempo, mire, se seca, ¿no? También, miren estas fotos. Aquí izquierda, fotos sacaron antes. Aquí, ahora. Pasa tiempo, se cambia. Elizabeth Taylor, antes era así, muy guapa. Ahora, sí. Mire, Leonardo DiCaprio, muy bonito como yo, ¿sí? Ahora se cambia así, como mi vecino, ¿no? Sí. Pasa tiempo, solamente pasa tiempo. Arnold Schwarzenegger, muy fuerte. Era así, pero ahorita, tan lamentable, ¿no? Mire, así también una persona en la juventud tiene una piel suave, tiene una cara bonita cuando es joven, pero cuando pasa el tiempo se arruga, envejece, se enferma y al final se muere. Esto es inevitable, ¿no? La Biblia explica sobre la vida. Salmos capítulo 90, versículo 10. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años y 100 los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Qué es la vida? Dice que la vida es molestia, trabajo y lágrimas. Además, dice que esta vida vuela rápidamente. Sí, realmente. Vamos a ver este video sobre la vida. Realmente volando, está volando. Desde nacimiento está volando. Miren, esto es la vida. Tan rápido, ¿no? Pero tiene razón, sí, de acuerdo. Muy bien está explicando sobre la vida este video, ¿no? Reflexionemos sobre nuestra vida. ¿Cuánto tiempo permanecemos felices? ¿Cuánto tiempo? Reflexionemos. Nosotros queremos vivir eternamente en un lugar de amor, gozo, perdón, risa, deleite, sin preocupación, ni lágrima, ni muerte. Pero no hay ningún lugar en este mundo que no tenga tristeza, dolor, enfermedad, ni lágrimas. Por eso, hay un reino que Dios preparó, el reino de Dios, que es el cielo, el cielo. Apocalipsis 21, versículo 1, versículo 4, yo voy a leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es el cielo.
el nuevo cielo y la nueva tierra que ha preparado Dios es el cielo. En el cielo no hay 4 cosas. No hay lágrimas, llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor. Dios creó el cielo y Dios quiere dárnoslo, el cielo. ¿Por qué? Tenemos la imagen de Dios, que es el Espíritu. Es verdad. ¿Quién puede entrar a este cielo? ¿Quién? Por último, San Juan capítulo 3, versículo 3. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Reino de Dios, el cielo. Hay una condición para entrar al reino de Dios, es nacer de nuevo. Dios da el cielo a las personas que nacieron de nuevo por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Las personas que recibieron la salvación viven con diferentes valores en la vida. El problema más grande de las personas es que no han conocido a Jesús a través de la Biblia. Por eso ahora estamos estudiando la Biblia. Jesús es el único ser que puede cambiar una vida de sufrimiento por una vida de felicidad. Único ser. Una persona que tiene la vida eterna y el cielo por medio de Jesús y de la Biblia vive diferente en este mundo. Tener la oportunidad de aprender la Biblia es igual a tener una oportunidad de solucionar nuestros problemas del espíritu. No debería de dejar esa oportunidad, por favor. En la vida hay muchos problemas, dolores y tristezas. Por ejemplo, si compro un objeto demasiado caro, pero al momento de comprar se malogró, ¿cómo haría? Tiene que irse, sí, al lugar donde fue fabricado para que repare, ¿sí? La vida tiene un problema también. Hay que acercarse al Creador, quien lo hizo, y pedirle a Él para que la repare. Solo Dios tiene la respuesta sobre la vida, porque Él es el creador de la vida. En la Biblia hay respuesta. Cuando Dios dé la oportunidad, hay que agarrarla, ¿no? La Biblia es verdad. Y si invirtiera su corazón y tiempo, comprenderá esa verdad tan maravillosa. Si participemos por una semana, 5 días, muy importante, esta semana será un tiempo inolvidable. Participen todo, no se olviden. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios, Santo Misericordioso, te agradecemos por reunirnos aquí para aprender tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón que esté atento a la palabra para poder reflexionar acerca de nuestro espíritu, del cielo y del infierno. Ayuda a todos los que asisten al seminario para que reciban la salvación y tengan la esperanza de ir al cielo. Cuídalos para que vengan mañana a este seminario y guíalos para que no se alejen de la verdad. Queremos que el amor, la paz y la bendición de Dios esté sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.